Bueno, hermanos, buenas noches. Hoy vamos a terminar el propósito de las parábolas. Esta noche tenemos la parte 5. Salió un poquito largo este tema. Es que hemos aprovechado como para estudiar algunas cosas adicionales en medio que son muy importantes. Les cuento que para la semana entrante tengo, si Dios me lo permite, un mensaje sobre el Evangelio de Jesús muy bonito, que la verdad me ha gustado muchísimo. Bienvenidos, qué bueno que podamos estar aquí reunidos nuevamente, estudiando la palabra de Dios, entendiendo tantas cosas y tantas revelaciones que necesitamos guardar en nuestro corazón. Hoy quiero que le pidamos al Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, que esta palabra se grabe en mi corazón, trae revelación a mi vida para poder ponerla por obra. Que realmente lo importante de escuchar el mensaje del Señor, hermanos, es que podamos ponerlo por obra. Que nos cuestione sobre las cosas que hemos eh, establecido en nuestra vida como pilares y que a través de la palabra podamos derribar cualquier pensamiento incorrecto que vaya en contra de la palabra de Dios. El tema de hoy, vamos a alcanzar a trabajarlo en todo el día. El tema de hoy está bien confrontador. Entonces vamos a ver rápidamente propósito de las parábolas, parte 5. 5 estudios de este tema. Pero bueno, la semana pasada, en la parte 4, estudiamos varias cosas. No voy a devolverme hasta la parte uno, 2 y 3 porque creo que ya la hemos repetido bastantes veces. Lo primero que estudiamos fue que estaba la parábola de los dos hijos, no sé si recuerdan, que teníamos que hacer la voluntad del Padre, que había diferencia entre creer y entre hacer, y les puse el ejemplo de hacer ejercicio, que yo podía creer que hacer ejercicio era muy bueno, pero si no hacía ejercicio, pues no me servía de nada, ¿verdad? Luego también vimos que había que nacer de nuevo, que era muy importante nacer del agua, que era el arrepentimiento, y nacer del espíritu, que era la luz. También vimos que la palabra era viva, era eficaz y que era más cortante que una espada de doble filo. Y vimos que penetraba hasta partir el alma y el espíritu y que necesitábamos que fuera lo suficientemente afilada porque era como las coyunturas y los tuétanos para poder llegar hasta el fondo de nuestro espíritu, ¿verdad? Y que era la única literatura que encontrábamos que llegaba hasta el espíritu porque toda la literatura que hay en el mundo, absolutamente toda la literatura, llega únicamente hasta nuestros pensamientos que están establecidos en el alma, ¿verdad? También vimos que Jesús no era una religión, que Jesús era una relación, que necesitábamos tener una relación con Jesús, conocer a ese Jesús y que deberíamos seguirlo y abrirle la puerta. Recuerdan que hablamos de abrirle la puerta y hicimos la oración de entrega para recibir a Jesús, para recibir esa luz dentro de nosotros. Si no la hiciste, te invito a que realmente la hagas en voz alta, porque es muy importante confesar. En esta parte 5 vamos a ver otras cosas. Entonces, ¿qué pasa después de recibir a Jesús? Entonces, después de recibir a Jesús, tenemos que gobernar nuestra vida, porque ya tenemos la luz dentro de nosotros. Ya tenemos la luz, acuérdense que teníamos el espíritu, el alma y el cuerpo, recibimos la luz. Ahora necesitamos que nuestro espíritu empiece a gobernar sobre nuestra mente y nuestros pensamientos para poder expresar ese cambio. Entonces, lo primero que teníamos que entender el día de hoy, que quiero que empecemos a entender varios conceptos, es que ahora tienes comunicación directa con Dios. Porque acuérdate que el Espíritu Santo vino, te renovó, te hizo luz y ahora como tienes el Espíritu Santo y eres templo del Espíritu Santo, entonces ya estás vivo y ahora tienes comunicación con Dios. Antes, al no tener el Espíritu Santo y estar dormido en el Espíritu, no tenías forma de comunicarte con Él. Tratabas con tu alma, tratabas con tu mente, tratabas con tu boca, tratabas con todas estas dos cosas, pero no tenías comunicación con Dios porque dijimos que Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoran en espíritu. Entonces recuerdas que sin el espíritu no podías comunicarte con Dios. Una vez recibes el Espíritu Santo, entonces ahí sí nuestro espíritu habla con el Espíritu de Dios y como a través del Espíritu de Dios están conectados con el cielo,
Entonces ya podemos hablar con Él, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que ahora, después de haber recibido el Espíritu Santo, ya tenemos comunicación directa. ¿Se acuerda que les puse el ejemplito de los radioteléfonos y que ahora tenía yo un radioteléfono aquí donde directamente podía hablar con Dios? Entonces vamos a ver este concepto porque tienes que someter tu carne. Porque hay personas que quieren acercarse a Dios, quieren ser cristianos, quieren seguir a Jesús, pero no quieren cambiar. No quieren cambiar absolutamente nada, entonces no sirve de nada. ¿Sí? Ahora nuestro espíritu, que Dios le habla a mi espíritu a través de la palabra que escuchamos, a través de la palabra que vas a escuchar hoy, esta palabra entra por el oído, llega hasta tu espíritu y Dios le va hablando, el Espíritu Santo te va hablando a ti directamente, le habla a cada una de las personas, le habla de manera diferente. Entonces a ti te hablará sobre una cosa, a la otra persona le hablará sobre otra cosa. Pero a ti, durante esta prédica, si estás poniendo atención, el Espíritu Santo te va a hablar a ti sobre ciertas cosas que tú tienes que cambiar o modificar en tu vida. Entonces ahora tu espíritu lo conoce y como tú eres un solo ser, entonces ahora tú necesitas que tu espíritu empiece a pasarle toda esa información a tu alma, para que en tu alma, que están tus pensamientos, tus creencias, ¿cierto? Tus sentimientos, que son las cosas que están en el alma, entonces las puedas controlar tus deseos, puedas controlar tus emociones, puedas controlar tus pensamientos. Cuando vienen esos pensamientos de duda, cuando vienen pensamientos que son contrarios a la palabra de Dios, tienes que empezar a controlarlo para gobernar nuestra vida visible, que es nuestra alma, que tiene que ver con nuestro comportamiento y nuestra carne, nuestro cuerpo, ¿verdad? Gobernar nuestro carácter. ¿Qué es lo que se ve? Nuestro carácter es lo que se ve, cómo actuamos, ¿verdad? Gobernar todos nuestros deseos, nuestras pasiones, ¿sí? Entonces, antes de que fuéramos hijos de Dios, hacíamos lo que la carne quería. Éramos gobernados por nuestras pasiones realmente. Hacíamos lo que la carne nos mandaba, ese deseo carnal. No han escuchado a veces, no, este hombre es muy carnal, visceral, o sea, se le sale a uno la carne, se le sale a uno el actuar. En cambio, no, este hombre es espiritual. Eso me sorprende cuando tenemos estos dichos de una manera que muestran realmente lo que sucede. Entonces tenemos que empezar a gobernar nuestra carne, ¿verdad? No podemos andar como caballos desbocados queriendo salir a hacer cuanta cosa y cuanto deseo se nos viene al alma, cuanto deseo sentimos. ¿Han visto un perro cuando, de estos de la casa, cuando no han salido en mucho tiempo? Miren, yo me recuerdo que cuando estaba haciendo esta prédica, yo recuerdo un perrito que teníamos que se llamaba Chasquín. De verdad, era un perro más vagabundo. Una risa. Era un perro, mire, el perro dentro de la casa era súper juicioso, pero uno le abría la puerta y ese perro ¡zum! Salía disparado. Ese perro se perdía como por 2 días el perro y llegaba vuelto una mugre. Llegaba vuelto una, después de que llegaba tocaba bañarlo, porque llegaba una mugre, o sea, después de hacer todas sus fechorías, era lindo y obediente en la casa. No hacía sus necesidades dentro de la casa y todo. Pero uno le abría la puerta y era gobernado por sus pasiones desenfrenadas. Salía y se volvía loco realmente, ¿verdad? Y yo pensaba en otro ejemplo para nosotros. Mire, las fiestas de fin de año de las empresas. Uno se encuentra en esas fiestas con personas que se desordenan en esas fiestas. Durante todo el año uno las ve juiciosas, unas personas juiciosas durante todo el año en la empresa y llega a la fiesta de fin de año y se desordenan. Es como si tengo la oportunidad de hacer lo malo en esta fiesta, entonces se desordenan. Son gobernados por las pasiones, ¿sí? Mire, antes de recibir el Espíritu Santo sabíamos con la mente que muchas cosas son malas para nuestra vida. Sabíamos que, pero no teníamos el control. No teníamos el control de nuestro cuerpo. Sabíamos que el alcohol era malo y aún así bebíamos hasta que al otro día estábamos que nos moríamos. Sabíamos que el cigarrillo era malo y aún así seguimos fumando. Sabemos muchas cosas que son malas para la salud. Sabemos muchas cosas que están en contra de la palabra de Dios, pero no éramos capaces de controlarlo. ¿Por qué? Porque de- las cosas las sabíamos en la mente. Las cosas las sabíamos en la mente. Por eso vino Jesús para darnos ese poder de gobernar la carne. ¿Sí? Es mentira lo que dicen que la razón gobierna
a los seres humanos. La razón no gobierna a los seres humanos. A los seres humanos nos gobiernan las pasiones. Pero no teníamos poder en nosotros para controlar estas cosas. Por eso vino Jesús. Tenía que darnos ese poder. ¿Cuántas veces no vemos que las personas cometen un homicidio o cometen acciones terribles por la pasión? A nosotros no nos gobierna la razón antes de recibir el Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo, tenemos el poder. Entonces ahora tenemos el poder, tenemos ese poder porque ya está el Espíritu Santo que nos hizo vivir en el Espíritu y ahora desde lo espiritual vamos a empezar a controlar lo visible, porque siempre todas las cosas de Dios parten de lo invisible hacia lo visible. Entonces vamos a ver qué nos dice segunda de Timoteo. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mire, recibimos poder, recibimos dominio propio. No podemos seguir dejando y ser débiles que esos impulsos nos sigan controlando, que la ira nos controle. Ni los celos, ni la sed de venganza, ni cobrarnos las heridas que nos hicieron. No podemos permitir que esos deseos sexuales prohibidos también, las ganas de criticar y descuerar a cuanta persona encontramos, las ganas de quejarnos a todo el tiempo, no podemos permitir la duda. Todas esas cosas tienen que ser gobernadas por el Espíritu a partir de ahora. Ahora sabemos que somos hijos de Dios, ¿sí? El Espíritu Santo, al estar dentro de nosotros, le da testimonio a nuestro espíritu. Ahora sabemos que somos hijos de Dios. Mire, Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ahora que recibimos al Espíritu Santo, si hiciste la oración realmente con arrepentimiento y con ese deseo de recibir el Espíritu Santo, si no, medita un poco y vuélvela a hacer, porque tienes que hacerla realmente de corazón. Esto no es como Harry Potter, que digo tres palabritas y ¡fum! Ya sucedió. Tengo que hacer las cosas de corazón. Las cosas de Dios se hacen de corazón. De lo contrario, todo lo que se haga sin corazón se llama religiosidad, porque se hace sin sentirlo. ¿Perfecto? Entonces, ya sabemos que tenemos el Espíritu de Dios y ¿qué es importante ahora? Pues alimentar mi espíritu. El Espíritu Santo nos da todo de parte de Dios, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que tenemos una parte natural. Eso lo conocemos. Sí, yo tengo una parte natural. Sabemos que tenemos un alma. Y si no, todavía no crees que tienes un alma, te invito a que te preguntes si me abren la cabeza dónde están mis pensamientos. ¿Dónde se guardan mis pensamientos? Mis pensamientos no están en el cerebro. No puedo yo hacerme una cirugía y sacarme los pensamientos. Entonces, los pensamientos están en el alma, en mi parte espiritual del alma, ¿cierto? Entonces, sabemos que tenemos una parte natural y sabemos que tenemos una parte espiritual, que es el alma y el espíritu, ¿verdad? Pero, lamentablemente, seguimos cometiendo el error de solo alimentar nuestra parte natural. Nos olvidamos de alimentar nuestra parte espiritual, ¿sí? Entonces, vea, si sabemos que somos un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo, ¿por qué nunca nos preocupamos de alimentar nuestro espíritu, de mejorar nuestra alma? Solo alimentamos nuestro cuerpo. Es curioso que decidimos ingerir frutas, decidimos fortalecer, tomamos vitamina C para fortalecer nuestro sistema inmunológico, comemos alimentos que ayudan al sistema cardiovascular, que ayudan a bajar el colesterol, tomamos vitaminas, todo para fortalecer nuestro cuerpo. Nos preocupamos de cada detalle de nuestra parte natural, pero olvidamos que hay un alimento para nuestra parte espiritual, que tiene que ver con el alma y tiene que ver con el espíritu, ¿cierto? Y mire, Jesús lo dijo cuando fue tentado en el desierto. Cuando Jesús fue tentado en el desierto lo dijo, vea, miremos Mateo 4:4, dijo, Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mire, es increíble, olvidamos que somos natural y espiritual. Nuestra mente está atrofiada con lo natural.
porque durante todos los años de nuestra vida solo hemos vivido en lo natural, en lo que tocamos, en lo que sentimos, solo hemos vivido en lo natural. Decimos que sabemos que tenemos una parte espiritual y una parte natural, pero solo alimentamos nuestra parte natural. Nos cuesta trabajo realmente pensar en nuestro ser como un todo, como un espiritual natural. Nos cuesta trabajo. Y por eso Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, o sea, no solo de comer vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí estaba diciendo, esta partecita se alimenta con la palabra de Dios y esta partecita se alimenta con el pan. Él hablaba de todo el ser. No es que voy a dejar de comer, pero Jesús hablaba no solo de pan. Yo no puedo vivir solo de pan porque mi ser completo necesita pan y palabra. ¿Sí ves? Entonces Jesús hacía referencia a todo el ser completamente, porque Él sí ve las cosas completas. Y es que nosotros, mire, un ejemplo, por ejemplo, miramos a veces solo, nos enfocamos en una sola cosa. Les pongo un ejemplo. Un automóvil. Si yo les dijera a ustedes que un automóvil requiere solo gasolina, bueno, algunas personas que no conocen mucho automóviles me dirían, sí, sí, con eso solo échale gasolina y ya. Pero olvidamos que requiere cambiarle aceite, olvidamos que requiere hacerle mantenimiento, olvidamos que requiere arreglar los frenos, cuidarle el agua al radiador, olvidamos que tiene... Y entonces, si yo no hago esas cosas, si solo le echo gasolina al carro y lo arranco y lo prendo y lo uso con solo gasolina, ¿qué pasa después de un tiempo? Al principio funciona, pero después de un tiempo, ¿qué pasa? Pues se daña porque todas esas otras cosas también se necesitan. Requiere completo para que el carro se mantenga funcionando en el tiempo, ¿verdad? El carro no es solo motor y gasolina, el carro es mucho más. Igual nosotros. Entonces, ¿cuánto nos preocupamos? Entre más edad tiene uno, más se preocupa por la alimentación balanceada, por comer carnes, frutas, verduras. Yo sufro con las verduras, pocas harinas, me encantan las harinas, agua, quitar la gaseosa. Nos preocupamos por nuestro cuerpo y nos preocupamos por nuestro funcionamiento. Y está bien, pero si somos espíritu, también tenemos que alimentarnos y preocuparnos por darle un alimento balanceado a nuestra área espiritual. Y el alimento balanceado para nuestra área espiritual es la oración, los tiempos de intimidad, la lectura de la palabra. Es decir, esas son las verduras, la cero gaseosa y las frutas, las pocas harinas. Ese es el alimento balanceado. La oración, no podemos dejar de orar. ¿Sí? Los tiempos de intimidad en donde estamos a solas con Dios y la palabra, eso tenemos que alimentarnos, pero nos olvidamos realmente de eso. Vea, aquí les traigo algo para que entendamos bien, porque es que cada cosa de nuestro ser está hecha para algo. El espíritu está hecho para decodificar el mundo espiritual. El espíritu está hecho para decodificar todo lo que hay en el reino espiritual. El alma está hecha para decodificar todo el mundo psicológico, lo que está en nuestra mente, nuestros sentimientos, la psicología es nuestra alma decodifica todo lo que sucede en esa área. Y nuestro cuerpo, que es temporal, porque todos sabemos que cada día que pasa nuestro cuerpo se va descomponiendo. Entonces vivimos en un envase temporal. Nuestro cuerpo está hecho para decodificar el mundo natural, los sentidos, para saber que esto está frío, que esto está caliente, ¿verdad? Entonces, queremos tener una vida después de que este cuerpo muera, pero no alimentamos nuestro espíritu, ¿verdad? ¿Cuántos han hecho ayuno de comida por 12 o 24 horas? Este es el mejor ejemplo. Difícil. La carne, tu cuerpo desea recibir comida. Cuando tú haces un ayuno de 12 horas o de 24 horas, sientes esa necesidad de comer, hasta dolor de cabeza le da a uno por no comer, ¿cierto? Nos cuesta realmente ayunar comida, pero somos especialistas en hacer ayunar nuestro espíritu. A nuestro espíritu no le damos comida por una semana. Queremos alimentarlo solo los domingos o cada 2 o 3 días,
Pero piénsenlo por un momento, si no comen en lo natural, comida física, por un solo día, ¿cómo se sienten? Puede que no lo sientas tú en tu área espiritual, porque por eso es tu espíritu, no lo sientes en la carne, pero un día que no le des comida a tu área espiritual, le pasa igual. No podemos pensar que porque le di comida el domingo o le di comida el miércoles es suficiente, porque muchas veces sí, al principio le dábamos comida 30 minutos el domingo. Ahora de pronto le estamos dando comida 30 minutos el domingo y 1 hora los miércoles aquí. ¡Wow! Ahora muchísimo. Pero yo les digo algo, si ustedes comieran solo esas 2 comidas a la semana, ¿cómo se sentirían? ¿Solo 2 veces por semana? No. Necesito alimentarme espiritualmente todos los días. Si quiero tener un espíritu que esté vivo, ¿verdad? Si no, pues no va a tener un espíritu que esté vivo, va a tener un espíritu ahí que está en coma. Otra vez se vuelve a ir a coma. Por eso dice la palabra, medita en este libro día y noche. O sea, nosotros comemos al desayuno, al almuerzo y a la comida. La instrucción es medita en la palabra de Dios día y noche, fíjate. Alimenta diariamente tu espíritu. No lo hagas aguantar hambre. ¿Y por qué no lo debes hacer aguantar hambre? Porque tienes que prepararte para las pruebas. Porque cuando vienen los problemas a tu vida, ¿quién está fuerte? ¿Estás fuerte espiritualmente? Cuando llegan las tormentas a tu vida, tu alma se llena de angustia, se llena de temor, empiezas a ver las cosas con los ojos naturales, empiezas a mirar las circunstancias, todo se vuelve problema para ti, todo se vuelve un gigante para ti. En ese momento seguramente quieres vencer, quieres tener esa paz, quieres tener esa sabiduría, quieres tener ese buen consejo de qué hacer, quieres actuar correctamente. Que ahora sí tu parte espiritual sí te interesa, ¿verdad? Pero nunca has alimentado al espíritu. Entonces, ¿de dónde proviene la paz? ¿De las circunstancias o la paz proviene realmente de tu comunión con Dios? ¿De dónde proviene la sabiduría para entender qué hacer? ¿De dónde proviene el consejo correcto? Lo vimos en las 7 espíritus de Jehová o en las 7 manifestaciones del Espíritu. ¿De dónde obtenemos esas cosas? Del Espíritu de Dios. Del Espíritu de Dios. En los problemas, el Espíritu de Dios le habla a mi espíritu, le trae paz, le trae tranquilidad. ¿Sí? Mira, piensa que tienes 2 leones, que dentro de ti viven 2 leones, un león carnal y un león espiritual. Y al león carnal lo alimentas 7 días por semana y al león espiritual le das comida 2 veces por semana y eso, ¿no? Porque es una hora los domingos y 1 hora los miércoles. Entonces, el león natural se vuelve robusto y fuerte y el león espiritual se vuelve raquítico. Leoncito ahí todo raquítico. Entonces, cuando vienen los problemas, cuando tienes que tomar y tener la paz, ¿cuál de los dos crees que gana? ¿Quién crees que va a dominar tu vida cuando vienen los problemas? Si no alimentas el león correcto, pues obviamente el que está más fortalecido es el que primero va a ganar. Recordemos los frutos del Espíritu, porque es que eso es lo que nos va a traer el Espíritu. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, mire, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Queremos fe, pero no alimentamos el Espíritu. Mansedumbre, queremos ser mansos. Templanza, contra tales cosas no hay ley. Vienen las situaciones complejas de mi vida y ¿qué león sale? ¿Qué león sale? Yo te pregunto hoy, ¿cuánto has alimentado en estos meses tu león espiritual? Recuerda, día y noche, no 2 veces por semana. Pero usted sabe qué pasa, que somos tercos. Queremos hacerlo a nuestra manera. Yo me alimento como quiero, pero soy un raquítico espiritual. Pero yo me acuerdo que cuando estaba joven, que era flaquito, me mandaban a comer algunas cosas y hacer ejercicio y tenía que hacer caso porque si no seguía siendo flaquito. Es que no, a medida que pasan los años, pues va engordando, pero eso no quiere decir que tenga más fuerza. Si no hace ejercicio, no tiene fuerza. Entonces soy raquítico espiritualmente. Pero cuando vienen los problemas, quiero tener paz. Cuando vienen los problemas, ay, sí, ay, quiero tener paz, quiero.
Si soy raquítico espiritual, ¿de dónde voy a conseguir la paz? Cuando vienen los problemas, quiero tener paciencia. Cuando estoy enfrentándome a situaciones complejas, quiero tener paciencia. Quiero tener fe. Ay, no, y no estar realmente afanado. Quiero ser manso y no exaltarme con las situaciones, no explotar, no salirme de control, ¿verdad? Pero realmente necesito fortalecer mi área espiritual. Quiero no gritar de pronto por la presión. Entonces, no puedes ser un león raquítico tú, porque entonces tu carne gobierna, como ha gobernado todos los años normalmente en nuestra vida, sobre mi ser, sobre mi área espiritual. Es debilucha, no tiene fuerza. No hay suficiente luz dentro de mí para sacar la oscuridad. Fíjate que todas esas cosas, angustia, miedo, temor, explosividad, ira, falta, o sea, todas esas cosas son oscuridad. ¿Cómo saco yo esas cosas de dentro de mí? Con la luz. Pero si mi luz es una llamita así como de un fosforito que se está apagando, pues ¿cómo me lleno de oscuridad? Yo necesito tener una luz grande, una fogata gigante dentro de mí para que la oscuridad se salga. Porque entonces vienen las tentaciones y tomo malas decisiones. Me enredo en los afanes de la vida. La embarro, me meto donde no debo, donde no debí haberme metido y me pasan cosas que no debían pasarme. Ah, pero además, al final, cuando estoy metido en el problema y me veo ya, le echo la culpa a Dios. Porque, ay, Dios, sí, pero es que las cosas malas que me pasan, yo me metí en las cosas malas. ¿Sí? Yo fui el que me metí. Si no te gusta lo que cosechas, revisa lo que estás sembrando. Yo les dije que la palabra de hoy va a ser confrontadora, porque la idea es que revisemos esto, porque muchas veces en la vida nos pasan cosas y nos pasan cosas y nos siguen pasando cosas y repetimos el ciclo. Si no te gusta lo que cosechas, cambia lo que siembras. Tienes que fortalecer tu área espiritual para tomar buenas decisiones, si no, ¿cómo? ¿Sí? Mire, se ha descubierto que muchas enfermedades son psicosomáticas, vienen de la parte mental. El estrés elevado afecta el sistema cardiovascular, el sistema gastrointestinal, el sistema nervioso, afecta eso. Nuestra mente afecta la salud. También se habla que la amargura, por ejemplo, y la falta de perdón traen dolores en los huesos, trae artritis, ¿sí? Y yo veía, es que el diablo, mire, es que es chistoso, como cuando uno dice, se combina el hambre con las ganas de comer. El diablo es experto en ponernos panoramas tétricos en la vida. Es experto de ponernos cosas tétricas que nosotros las miramos y decimos, uy, no, esto no tiene salida. Pero ¿saben qué? Nosotros somos especialistas en mirar las circunstancias. El diablo es experto en poner las situaciones críticas y nosotros somos especialistas en mirar lo natural, porque nuestra fe es débil, porque no tenemos comunión con el Espíritu, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces terminamos viviendo sin paz, terminamos enfermos, pero si nuestra parte espiritual está fuerte, si nuestra parte espiritual está llena de la palabra de Dios, contrarresta todo ese panorama que nos pinta el diablo y no le creemos sus mentiras. ¿Sí? Mire, los pensamientos definitivamente afectan la salud, pero nosotros no queremos prepararnos correctamente para enfrentar la vida. Nosotros miramos, seguimos mirando las circunstancias, seguimos dándole importancia más a las cosas naturales. Entonces, hay que colocar nuestra vida en el fundamento correcto. Nuestra vida tiene que fundamentarse en el fundamento correcto. Y vamos a leer Mateo 7, 24, 29. Habla sobre los dos cimientos. Dice, a cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero esta no se vino abajo porque estaba fundada sobre la roca. Por otro lado, a cualquiera que me oye estas palabras, o sea, todos las estamos oyendo,
y no las pone en práctica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa y ésta se vino abajo y su ruina fue estrepitosa. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente se admiraba de sus enseñanzas porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Vea, en ambos casos vienen las tormentas. Siempre tendremos problemas. No es porque empieces a seguir a Jesús, no vas a tener problemas. Jesús dice, vea, si fundamentas sobre la roca, vienen problemas. Si fundamentas sobre la arena, vienen problemas. En la vida tendremos problemas siempre. Entonces tú tienes que preguntarte hoy, ¿en qué fundamento estás edificando? ¿En dónde está tu estabilidad? ¿Está en las cosas espirituales? ¿Está en Jesucristo, en oír su palabra, en seguir las enseñanzas de Jesús? ¿O está en las cosas del mundo? En escuchar la economía, en saber el dólar, en saber que te graduaste y entonces yo soy el que voy a lograr cosas, yo soy el que va a lograr grandes cosas porque me gradué, hice una especialización, tengo un magíster, yo soy el que va a lograr las cosas o es Dios el que abre tus puertas, ¿verdad? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué es lo que más comes? Ahí está tu prioridad. En donde más comes está tu fundamento. ¿Te preocupas más por las cosas materiales o te preocupas más por las cosas espirituales? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? La roca, que es Jesús y todo lo espiritual, o sea, le dedicas tiempo e importancia a eso, o la arena, que representa lo material. ¿Dónde pones tu importancia? Tienes que preguntarte hoy, ¿qué es lo más importante para mi vida? Porque cuando vengan las lluvias, cuando vengan los ríos, cuando vengan las tormentas, cuando vengan los vientos y azoten tu vida, porque eso es lo que nos pasa. Los problemas nos azotan la vida. Necesitarás el fundamento correcto para no caer. Y es que vivimos en un mundo de maldad. O sea, vivimos en un mundo de maldad. La palabra dice que Satanás gobierna la tierra. Vivimos en un mundo de maldad, Jesús lo sabía. Y por eso, para poder aguantar y para poder sobrevivir, teníamos que ponerlo a Él y a su palabra en el primer lugar, como el fundamento principal, lo principal de mi vida. Si tu área espiritual está fuerte, eres capaz de salir adelante. Pero si tu área espiritual está débil, te derrumbas cuando vienen los problemas de la vida. Terminas derrotado por la vida, por los problemas. Terminas en amargura. Terminas enfermo. No soportas la presión. ¿Sí? Increíble. Entonces, mire, si Jesús y tu área espiritual están en el primer lugar, tu fundamento está sobre la roca. Pero si las cosas materiales están en el primer lugar, tu fundamento está sobre la arena. Pues pregúntate hoy en qué estás fundamentando tu vida, porque cuando vengan los problemas, tienes que vivir en paz. Ahora estamos pasando una situación súper difícil en la compañía, pero tenemos que estar en paz porque no podemos hacer nada. Muchas veces uno ni siquiera la solución está en sus manos, no puede uno hacer absolutamente nada. Vamos a terminar con la última parábola, la parábola del trigo y la cizaña que la habíamos leído también creo que la vez pasada. Jesús les contó otra parábola. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los trabajadores, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando el trigo brotó y dio fruto, apareció también la cizaña. Entonces los siervos fueron a preguntarle al dueño del terreno, Señor, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde salió la cizaña? El dueño les dijo, esto lo ha hecho un enemigo. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les respondió, no, porque al arrancar la cizaña podrían también arrancar el trigo. Dejen que crezcan lo uno y lo otro hasta la cosecha. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla y después guarden el trigo en mi granero. Esta es la última parábola que vamos a analizar. Entonces, mire,
varios conceptos importantes aquí en esta parábola. Y es que hay cizaña en todos los campos sembrados. Es algo que tenemos que entender. Desde que vino Jesucristo hasta que Jesucristo regrese, en todos lados del mundo no hay una sola iglesia, llámese como se llame, no importa, que no esté mezclada con cizaña. Los predicadores están mezclados, los asistentes están mezclados, todos, la multitud está mezclada, se predica a veces un evangelio distorsionado. O sea, hay que tener en cuenta eso. Los predicadores a veces predican, se predica un evangelio distorsionado. Las librerías están mezcladas. No todos los libros son de sana doctrina. No todos los libros siguen correctamente la palabra de Dios. Hay infiltración de Satanás. Todos los campos tienen infiltración de cizaña. Todos los lugares, en todos los campos sembrados, Satanás ha puesto confusión, porque tratará de desviar la enseñanza correcta para evitar que el trigo crezca. ¿Se acuerdan alguna vez que les hablé sobre el ejemplo del billete falso? El billete falso es muy parecido al billete real, pero tiene unas pequeñas variaciones. No piensen que las cosas de Satanás son todas diabólicas y uno las ve, ¿no? Muchas de las cosas de Satanás son muy parecidas a la realidad, con pequeñas desviaciones para engañarte. La cizaña y el trigo están sembrados igualitos y ahora vamos a ver algunas cosas. Mire, los pilotos de avión, si no hacen correcciones regulares al rumbo, miran en un destino equivocado. Si no están atentos y no corrigen su rumbo a medida que van por la vida, las personas, como el piloto que va en un vuelo de avión, terminarás en el lugar equivocado. ¿Sí? Entonces, cuidado con lo que sabes hoy, cuidado con lo que has aprendido hoy, porque puede ser que cuando desciendas de las nubes aterrices en el aeropuerto equivocado, porque hay cizaña en toda la historia de la humanidad, desde que vino Jesucristo hasta nuestros días y hasta que Jesucristo venga, va a haber cizaña dentro de los campos sembrados con trigo. Entonces, es muy importante fortalecer tu área espiritual para que puedas identificar si lo que sabes está bien o está mal, ¿cierto? No sea que termines aterrizando tu vida en el aeropuerto equivocado. La Biblia es el único libro, las escrituras son el único libro que te revelará la verdad. Entonces vamos a ver el segundo concepto. Hay un desarrollo idéntico. Al principio, la cizaña y el trigo crecerán iguales. Es difícil identificar quién es quién. Realmente quiénes son los seguidores de Cristo y quiénes no, quién es el trigo y quién es la cizaña. No se puede identificar. Ambos se comportan iguales, ambos se congregan los domingos, ambos asisten a la célula. Pero hay una diferencia entre los dos. Hay una diferencia entre cómo crece el trigo y cómo crece la cizaña. Y vamos a verla. Cuando el trigo alcanza su máxima altura, su máxima estatura, el trigo se comienza a inclinar, se comienza a doblar. Mientras que la cizaña, cuando crece, entre más crece, más se eleva, más se espiga. Nunca se dobla, nunca se inclina. Y me encanta cómo la palabra de Dios nuevamente hace este tipo de comparaciones. Entonces, mire, el que cree realmente en Cristo, el que se vuelve realmente discípulo de Jesús, el que camina realmente guiado por el Espíritu Santo, se vuelve manso y humilde de corazón. Empieza a inclinarse a medida que más crece en Cristo, más manso y humilde se vuelve. Termina inclinado. Eso es una buena cosa para uno ver.
Pero la cizaña siempre crece espigada. Entonces, la cizaña siempre se caracterizará por personas orgullosas y soberbias. A mí no me digas las cosas que tengo que hacer, a mí no me digas cómo es. Yo manejo mi espiritualidad, cómo decido. Ahí está la diferencia entre el trigo y la cizaña. El verdadero seguidor de Cristo, ¿verdad? Es el que realmente se inclina y empieza a cambiar su carácter para volverse humilde y manso, ¿verdad? La diferencia entre el verdadero seguidor de Cristo y el que no es seguidor de Cristo es esa. Cuando ambos empiezan a crecer, después de crecer, el uno se va levantando en su orgullo. Ese se enreda en los afanes de la vida. ¿Y sabes qué pasa? Que esas personas nunca nacieron de nuevo. Nunca dieron fruto. Nunca. La semilla nunca entró en lo profundo de su corazón. Confesó ser cristiano, pero de boca. Vinieron las pruebas y el trabajo fue más importante que Cristo. Vinieron las pruebas, las tentaciones y el sexo ilícito fue más delicioso que guardarme. Vino el placer momentáneo y caí, sucumbí ante los placeres de la vida. Vinieron las riquezas y me enredé con los placeres de la vida, con las ocupaciones del mundo y entonces ahogaron la palabra. Nunca nacieron de nuevo. Y por eso nos enseña Primera de Juan 2:19. Ellos salieron de nosotros, o sea, estaban con nosotros, estaban en el mismo campo, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros, fíjate. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. No todas las personas que dicen ser cristianos son cristianos. Y hablo cristianos no de religión, vuelvo y repito, Jesús no es una religión, es una relación. Cuando yo digo cristianos, estoy hablando seguidores de Cristo en la religión en la que estés, eso no tiene nada que ver. Entonces, si para nosotros es difícil saber quién es y quién no es, ahora imagínense ustedes para los que no han crecido en el espíritu, son raquíticos espiritualmente y siguen gobernados por el león de la carne. ¿Cómo hacen para saber si realmente están siendo transformados? Entonces yo te pregunto hoy, ¿tú eres trigo o te comportas como cizaña? Y aquí hay algo que tenemos que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque no todo lo que tiene la palabra Dios, encontramos muchas cosas, encontramos en todos lados, no todo lo que tiene la palabra Dios, y vemos muchas cosas que parecieran ser de Dios, pero no todo lo que tiene la palabra Dios es de Dios. Hay muchas cosas que van en contra de Dios, van en contra de sus leyes. Por eso le digo, hay que tener mucho cuidado porque el billete falso parece real. Pero cuando te mete un billete falso, luego que terminaste estafado. La única manera de determinar si algo es de Dios o es una falsificación es conociendo la palabra. Entonces, esas pequeñas desviaciones pueden cambiar la manera en que nos relacionamos con Dios y pueden llevarnos a caer o en idolatría o en oraciones que le roban a Dios la exclusividad para que desviemos nuestras oraciones. Yo te hago una pregunta. ¿Quién murió en la cruz? Jesús. ¿Quién merece todas mis oraciones? Jesús. Porque fue el que murió en la cruz. Cuidado con los billetes falsos, parecen verdaderos, cuidado. Son casi iguales, pero siguen siendo falsos. Entonces esas pequeñas variaciones, cuidado porque que no hagas cosas que no debes hacer y que probablemente ofenden a Dios. Y en esto quiero que veas esta palabra que dice aquí porque cuidado, te va a decir Dios lo siguiente. Oseas 4:6 dice, mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento, puesto que tú desechaste el conocimiento, si no te importó el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Cuidado con desechar el conocimiento de Dios.
Cuidado con desechar la palabra escrita. Está escrita para que la estudies, no para que la deseches, no para que no te importe conocerla. Eso es desecharla. Desecharla, sí, ahí está la palabra, pero yo nunca la leo. Eso es desecharla. Cuidado porque mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Cuidado, ¿eh? Recuerda, día y noche, en todos lados nos dice que tenemos que tener contacto con la palabra de Dios. El libro está ahí y muchas personas ni lo tocan. Después no vamos a tener excusas, ¿eh? Porque Él dice, tú desechaste el conocimiento, entonces yo te desecharé. ¿Qué le vamos a decir? No sé si recuerdan la historia del rico y Lázaro, es una historia que está en la palabra de Dios. Miremos esa historia, está en Lucas 16, del 27 al 31. Está el rico y murió Lázaro, y está el rico en el Hades, en la zona de sufrimiento, y está Lázaro en el seno de Abraham, en la parte de el paraíso. Y le dice, el rico ve a Lázaro y le dice, oye, por favor, ayúdame, manda a alguien. Le dice, entonces le respondió, Padre, entonces te ruego que envíes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les advierta, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento, porque él sabía que estaba en un lugar de tormento y sabía que tenía familiares en la tierra. Entonces dijo, envía a Lázaro, por favor, para que le avisen a mis hermanos. Pero Abraham le respondió, pero ellos tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Y aquel contestó, no lo harán, padre Abraham, pero si alguien de entre los muertos va a ellos, sí se arrepentirán. Abraham le dijo, si no han escuchado a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer si alguien se levanta de entre los muertos. Vea, las escrituras están ahí. Las escrituras siempre han estado ahí. Las escrituras están ahí para que tú las estudies, para que tú las medites y no seas engañado. Jesús se levantó, me sorprende como dice, aun cuando alguien se levante de los muertos, no lo escucharán. Jesús se levantó entre los muertos y muchos todavía no entienden lo que tienen que hacer como seguidores de Cristo. Tienen que aprender las escrituras. No, muchos siguen con sus afanes, siguen con sus cosas materiales, siguen con su mundo. Hoy se predica el Evangelio en todas partes. Es muy fácil conseguir una Biblia para estudiarla, así que no tendremos excusa cuando Dios nos diga, cuando partamos a la presencia de Dios y nos diga, ¿y por qué hiciste esto mal? ¿Y por qué hiciste esto mal? ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y si esto era así? Cuidado. Jesús vino a la tierra, nos enseñó el camino, nos dejó escrita su palabra, nos dejó los evangelios, nos dejó el Nuevo Testamento, está todo el Antiguo Testamento. Tenemos la palabra de Dios. Sigue a Jesús. No te conformes con seguir una religión. Sigue a Jesús. Mira, estudia la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Todo lo que se desvíe de la Biblia no lo puedes escuchar. Todo lo que se desvíe de la Biblia, escucha únicamente la palabra de Dios, porque el mundo está gobernado por Satanás. Dice que es el príncipe de la potestad del aire, o sea, está en la atmósfera. Tú puedes tener las mejores intenciones, pero no todo lo espiritual proviene de Dios. Cuidado, no todo lo espiritual proviene de Dios. El diablo es el engañador y quiere desviarte del camino correcto para llevarte engañado lejos de Dios sin que tú te des cuenta, haciendo que peques contra el cielo y contra Dios. Y cuidado, porque por haber oído esa voz diferente a la de Dios, ¿cuál será tu excusa? ¿Qué le vas a decir a Dios cuando te des cuenta que fuiste engañado? Porque Dios te dirá, hey, ahí estaba mi palabra, ¿por qué no quisiste leerla? ¿Por qué no quisiste oír mi voz directamente? ¿Y saben por qué? Lamentablemente porque en nuestra soberbia, como seres humanos, queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Entonces Dios, cuidado, porque te va a decir, oye, ¿sabes qué es lo que pasa? Que en tu soberbia quisiste hacer las cosas como tú querías,
no como yo te aconsejé hacerlas. Cuidado con seguir solo una religión. Sigue a Jesús. Tienes que aprender la palabra de Dios. Mira, tu salvación es muy importante como para dejarla en manos del conocimiento y la doctrina que otros te han enseñado. Ni siquiera yo. Tienes que tener tu contacto, aprende directamente del maestro, estudia tú mismo las escrituras porque son la palabra de Dios. Tú mismo tienes que oír la voz de Dios. Y para finalizar, ante el juicio de Dios, ante el juicio final, ahí será separada la cizaña del trigo, no antes. No antes. Y entonces veamos qué le dicen los siervos. Los siervos le preguntaron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y Jesús les dice, no, 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 no la arranquen, porque quiere que los deje crecer, porque no sabemos quién es quién. Muchos se van a manifestar como cristianos, fortaleciendo su área espiritual y mostrando el carácter de Cristo, y muchos no. Eres trigo, comprométete. Judas desayunó 3 años con Jesús, almorzó y cenó con ellos y sus compañeros y nunca fue cristiano. Las motivaciones de su corazón estaban erradas y al final fue el traidor, fue quien entregó. Mire, y hay algo clave aquí que Dios no nos mandó a acabar con la maldad en el mundo, porque quien gobierna el mundo es Satanás hoy en día. Por eso necesitamos la segunda venida de Jesucristo, porque Él viene a establecer su reino y acabar con la maldad. Mientras que Él no venga, la maldad existirá, ¿verdad? Pero hasta que venga Jesucristo y reine, nosotros como iglesia, dice la palabra, que somos la sal del mundo. Estamos predicando el evangelio. ¿Por qué? Porque Dios quiere darle una oportunidad a todo ser humano para que reciban esa sal y sean salvos. La otra vez escuchaban una predica que decían, sí, pero es que Dios es misericordioso, Dios no condena a nadie. Dios no manda a nadie al infierno. Es cierto, Dios no manda a nadie al infierno. Cada uno se manda solito. Cada uno se manda solito al infierno, porque ahí estuvo la oportunidad y cada uno decidió. Mi papel como iglesia es ayudar a quienes no conocen de Cristo, a los que no se han rendido realmente, a quienes no conocen la palabra de Dios. Todas las personas que tú tienes a tu alrededor, tienes la responsabilidad de darles a conocer a Cristo y su palabra. Que tengan la oportunidad de conocer la verdad, que estudien la Biblia para que puedan corregir su camino y las cosas que están haciendo mal a través de Cristo antes que partamos de esta tierra. Mi responsabilidad es sembrar. Será Dios quien haga que crezca la semilla dependiendo del tipo de corazón que tenga cada persona. Entonces al final quiero que te preguntes, después de todas estas 5 estudios de las parábolas, volvemos a la primera. ¿Qué tipo de terreno decides ser? El que no cree, se distrajo y no entendió la palabra. O sea, el que cayó la semilla junto al camino. El que cree pero no profundiza su raíz. Se emocionó, pero fue como las piedras. Se emocionó y no se profundizó, no estudió la palabra, con lo cual nunca creció el reino de Dios dentro de él. Y vinieron las pruebas difíciles y se desinfló. El que cree pero se deja ahogar por los afanes, el que fue sembrado entre espinos, que cree, y sí, yo creo Dios, pero nunca sacó el tiempo para leer y estudiar la palabra. Cuidado, porque definitivamente de ti es de quien depende que el poder de Dios crezca en tu tierra. No depende de nadie más. Si no estudias la palabra, no vas a crecer. Bueno, yo les dije que la palabra de hoy era bastante confrontadora, pero es muy importante que tengamos esto muy claro. Vamos a hacer la reflexión como siempre. Mueve el estanque en mi Padre, ser. ayúdame a fortalecer mi espíritu, Señor.
a someter mi carne, Dios. Quiero que tú gobiernes sobre mi vida. Entiendo que tu poder está en mí. Me has dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio, Señor. Hoy te pido que me ayudes a gobernar mi vida, a someter mi carne, Señor. No quiero permitir más la crítica, la murmuración, la venganza, la falta de perdón. Ayúdame, Espíritu Santo. Me rindo a ti, me rindo a tu voluntad, Señor. Quiero alimentar correctamente mi espíritu. Perdóname por hacerte aguantar hambre, Señor. Perdóname por no alimentarte correctamente. Quiero sembrar de la manera correcta para cosechar lo que siempre soñé, lo que siempre he soñado. Dile, Señor Jesús, hoy quiero que tú seas mi fundamento. Quiero ponerte en el primer lugar de mi vida realmente. Hoy me determino a leer tu palabra, a aprender de ti directamente. No quiero ser soberbio, hacer las cosas a mi manera, no las quiero. Quiero aprender a hacerlas como tú quieres enseñarme. Espíritu Santo, tú eres mi maestro. Enséñame, háblame. Ayúdame a través de tu palabra a cambiar y a ser testigo de lo que tú has hecho en mi vida. Amén. Bueno, hermanos, esta palabra hoy me gustó. Reflexionen realmente sobre esto porque este tema es un tema serio. Los años pasan volando. Dios los bendiga, nos vemos en 8 días.